Bienvenidos a la conferencia online. Principales cambios en la norma ISO 37001, versión 2025. Impartida por el auditor Diego Ayala. Diego Ayala es auditor en sistemas integrados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 21001 e ISO 37001. Además es instructor y desarrollador de cursos ISO 9001, ISO 37001, ISO 31000, ISO 21001 y responsabilidad social. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un webinar más donde el día de hoy veremos lo relacionado a sistemas de gestión antisoborno. Estamos hablando de la ISO 37001, donde a través de los años han venido actualizando las normas a nivel internacional y hoy hablaremos sobre precisamente la actualización de ISO 37001 en su versión 2025. Ese es el tema que abordaremos el día de hoy y vamos a desmenuzar cada uno de los cambios y que ustedes encargados de su sistema de gestión antisoborno, cuáles son los cambios y la ruta a seguir, pues para estar preparado en esta actualización de la norma. De entrada, ISO 37001 en su versión 2025 recién acaba de salir, es decir, el 28 de febrero acaba de emitirse esta segunda edición, en la cual pues tiene gran relevancia de todos los cambios que se han evolucionado a través de las experiencias de implementación en materia de 37001. Pero ¿qué es lo que vamos a ver particularmente en este webinar? Vamos a ver los siguientes temas. ¿Cuál es el objetivo o volver a refrendar el objetivo de la ISO 37001? La estructura general de la norma, como saben, todo ha venido matizándose en el alto nivel de estructura, ahora armonizada. Vamos a ver cuáles fueron los cambios particulares de la 37001. El siguiente punto y lo más relevante, los principales cambios, es decir, cuáles son de la versión primera edición 2016 ahora a la 2025. En lo posterior, ¿qué debo hacer yo después de conocer estos cambios y cuál es lo que tengo que yo preparar para mi próximo evento de auditoría? Es lo que vamos a ver a grandes rasgos en la agenda del día de hoy. Pues vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los principales objetivos de la 37001? Lo importante y que esto ha venido desde la primera edición, lo que busca la parte del sistema de gestión antisoborno es establecer, implementar y mantener un sistema de gestión que ayude a mitigar, a identificar y controlar cualquier acto potencial o real de soborno que se presente. Entonces, eso es uno de los principales objetivos, que el sistema de gestión realmente esté preparado para alguna condición potencial o real que se pueda presentar al respecto de ello. Sí, también fomentar una cultura de integridad, transparencia y confianza. De hecho, es uno de los grandes cambios que tiene en el capítulo número 7, la parte de 37001. Mitigar cualquier riesgo y daños asociados al soborno, es decir, cualquier situación de impacto que tenga la organización, es tema que se tiene que cubrir. Otro de los puntos también indudables, que es dar cumplimiento a todos los aspectos legales y reglamentarios aplicables, ya sea que nos veas en cualquier país, hay un marco de referencia legal y normativo que tenemos que asegurarnos que se esté dando cumplimiento a ello. Y lo que hablábamos, eso tiene que ver tanto en el sector público o el sector privado, o puede ser un tema de soborno potencial o real, ya sea directo o indirecto. Esos son los principales objetivos en materia de 37000. Ahora, ¿cuál es la estructura que hoy en día tiene? Como lo he mencionado hace un momento, todas las normas van a una estructura de alto nivel, ahora armonizada. Pues ahí en pantalla pueden ver que sigue respetándose precisamente esta estructura. Aquí lo relevante de ello es que a partir del capítulo número 4 es donde vienen los debes de la norma. Debes tener una política, debes tener debida diligencia, debes tener y una serie de debes que es lo que se tiene que cumplir. Es decir, en el punto número 1 viene el objetivo y campo de aplicación,
que realmente esto aplica para todas las organizaciones que deseen tener estos controles, tanto financieros, no financieros, todo lo que tiene que ver con identificar y mitigar el soborno. Referencias normativas, que es el capítulo número 2, un auxiliar de términos y definiciones, que es el número 3, y todo lo demás que ustedes ya conocen, que es el capítulo 4, contexto de la organización, el capítulo 5, la parte de liderazgo, donde hay 3 figuras muy importantes que en la versión 2016, que es la alta dirección, órgano de gobierno y función de cumplimiento, que en un momento más vamos a hablar sobre ello. La parte de planificación, que tiene que ver con la parte de análisis de riesgos, objetivos, antisoborno y la planificación de cómo lograrlos. El capítulo número 7, que tiene que ver con toda esta estructura de soporte para lograr que realmente se tenga una base sólida para llevar a cabo esos sistemas de gestión, y aporte ese soporte al capítulo número 8, que es la parte de operación, que es muy extenso, donde ya habla sobre planificación y control operacional y una serie de factores que vamos también a ver más adelante. Como todo sistema de gestión, tiene un mecanismo de monitoreo y evaluación. En este caso estamos hablando de evaluación de desempeño, y el último, la parte de la mejora. Esta estructura ya la conocían, es una estructura general que va hacia todos los sistemas de gestión. Pero si vamos un poquito más de lleno, en la siguiente imagen ya podemos ver exactamente a partir del capítulo número 4 cómo se está mostrando, y a partir de aquí ya voy a estar señalando cuáles son los nuevos integrantes o actualizaciones a esta norma 2025. En el capítulo 4, en esencia, prácticamente en términos de cada uno de los conceptos, aunque sí hay cambios importantes, pero en términos de 4.1, 4.2 hasta el 4.5 se mantienen, ahí no hay cambio. Nos vamos al capítulo número 5, donde ya empezamos a tener un cambio aquí importante, que es en la cláusula 5.1, particularmente el 5.1.3, es decir, cultura antisoborno. Toda esta situación relacionada con meter cultura a los sistemas de gestión hoy en día ya se hace presente en la 37001 en esta segunda edición, donde más adelante ya revisaremos puntualmente dónde se hace referencia a estas características y a qué se refiere el tema de cultura antisoborno. Lo demás ya lo mencionaba, que es la política antisoborno, roles, responsabilidades y autoridades, que es parte de lo que ya solicitaba en la versión 16, que esto obedece precisamente a esa estructura armonizada relacionada a otros sistemas de gestión, es decir, que si hay un cambio en la organización, eso tiene que ser de una forma planificada. Vámonos al capítulo número 7, donde para mí es un tema muy importante, uno de los cambios que yo resaltaría en esta edición 2 2025, que tiene que ver, si hablamos en el capítulo 5 de cultura antisoborno, vean cómo ya el tema de toma de conciencia de la organización, la capacitación del personal, los programas de sensibilización y formación son sumamente relevantes ya en el sistema de gestión antisoborno. Igual, más adelante vamos a ver a detalle cuáles fueron los cambios específicos o los agregados en cada uno de estos requisitos. Si nos vamos posteriormente al capítulo número 8, en estructura general relacionada al 8.1, 8.2, sigue prácticamente lo mismo en esas cláusulas como tal señaladas. Y si nos vamos al capítulo número 9, también maneja la misma estructura que va desde el 9.1 al 9.4, inclusive el capítulo número 10 que conforma tanto el tema de no conformidades y mejora continua. Es decir, en un vistazo general es cómo ha cambiado la versión como tal. Pero ahora vámonos ya específicamente ya a los cambios para ver a detalle exactamente cada uno de ellos. Sin embargo, un overview importante que ustedes tengan presente es que hay 5 cambios de la versión 2016 a la versión 2025. Lo primero es que se añadieron algunas subcláusulas que citaba hace un momento, y eso tiene que ver, como lo han venido hablando de otras normas internacionales, lo relacionado al tema de cambio climático. Entonces, uno de los puntos que suma mucho esto, y también la parte de cultura de cumplimiento en este estándar. Ese es el primer cambio y hay que mantenerlo en mente. El siguiente es cómo se armonizó la redacción de algunos ajustes mínimos en algunas cláusulas, en algunos conceptos,
que realmente sea un homólogo de cualquier otra norma en esta estructura armonizada para tratar, insisto nuevamente, si ustedes tienen diversos sistemas de gestión, sea fácil su integración. Otro de los puntos también es que hace mayor énfasis abordando temas de conflicto de intereses. Y también otro de los puntos relacionados a ello es que se aclaró el concepto de la función antisoborno. Ya no es función del cumplimiento antisoborno, es función de antisoborno. Parte también de lo que se ha estado ajustando. Y por último, la redacción con otras normas que también lleva la parte de armonización de dichas estructuras. Esos son los 5 puntos que cambiaron de la versión 2016 a la 2025. Bien, vámonos cada uno de los cambios ya particulares, donde no voy a citar todo el detalle de la norma, sino exactamente dónde cambió para que tomen nota en cada uno de esos puntos. Y vamos a iniciar con el capítulo 3.7, importante mencionar, lado izquierdo 2016, lado derecho 2025. Y el primero es el órgano de gobierno en el 3.7, donde en pantalla viene ahí entre paréntesis cuando se modifica, cuando es un requerimiento nuevo o alguna otra característica que yo preciso en la parte del 2025. En este punto pueden ver la definición del lado izquierdo. Ahora la nueva es la modificación que refiere a la persona o grupo de personas que tiene la máxima responsabilidad por toda la organización. Recuerden que el órgano de gobierno es una de las autoridades dentro del sistema o una figura que está dentro del sistema de gestión antisoborno para dar seguimiento a situaciones críticas, como puede ser una investigación, como puede ser alguna denuncia, y que a través de este órgano de gobierno se tomarán las decisiones correspondientes para tratar, evidentemente, de solventar cualquier situación identificada y proceder de acuerdo al sistema de gestión y al marco legal y normativo donde esté operando el sistema de gestión. También es importante mencionar que vienen algunas notas aclaratorias. Ahí en pantalla establece que un órgano de gobierno puede ser un consejo de administración, un consejo de supervisión, un director único que sea una sola persona, o pueden ser, en este caso, diferentes directores que conformen esta mesa en el cual se le llame órgano de gobierno, o simplemente puede ser una sola persona. Y que es importante también, en caso de que no exista un órgano de gobierno, que ese es otro punto que va a venir más adelante, es importante que la alta dirección puede tener este rol como tal y absorber las responsabilidades del órgano de gobierno. Ahora, es muy diferente si lo hablamos de un sector privado a un sector público. ¿A qué me refiero con esto? Es más fácil que en un sector público se tenga mayor claridad quién puede ser el órgano de gobierno dentro de la organización. Ejemplo, si me refiero a temas de organizaciones públicas que están aquí en México, puede ser que sea la Auditoría Superior de la Federación, puede ser que sea el órgano interno de control o cualquier otra autoridad que tenga la función de vigilancia ante las autoridades públicas para monitorar el desempeño del sistema de gestión. Si vamos ahora a la iniciativa privada, allí es diferente, donde posiblemente en un sector privado exista la alta dirección, pero también está un consejo de administración, o sea el corporativo, donde realmente sea una máxima autoridad para que tome decisiones dentro del sistema de gestión antisoborno. Entonces, ese es uno de los cambios que se modifica, que puede ser una persona o grupo de personas que tienen la misma responsabilidad por toda la organización. Bien, vámonos al siguiente rubro que cambió, que es la parte del 3.17 en el capítulo 3, que es la parte de términos y definiciones, donde en la versión 2016 tiene la parte de contratación externamente y eso es uno que se elimina en la 2025, ¿de acuerdo? Son todos los cambios relacionados al capítulo 3 de términos y definiciones. Vámonos ahora al capítulo 4. Importante, vámonos al 4.1, donde cita lo relacionado a la comprensión de la organización y su contexto. Indudable que uno de los cambios relacionados a esto es la adhesión de un nuevo requisito adicional a lo que ya establece. Se agrega lo relacionado a que la organización debe determinar si el cambio climático es un tema relevante.
Si ustedes nuevamente tienen un sistema de gestión integral, pues esto ya se ha estado evaluando. De hecho, se han emitido algunas enmiendas, caso particular de 37001, pues ahora ya se hace oficial la parte de la relevancia que afecta el cambio climático en mi organización. Vámonos al 4.2, que es la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Adicional a lo que ya tiene, es por eso que del lado izquierdo en la versión 2016 sí aplica a todos los conceptos que hoy en día refiere, pero en este caso se agrega el inciso C relacionado a cuáles de estos requisitos se abordan a través del sistema de gestión antisoborno. Me refiero a la comprensión de las necesidades y expectativas de esas partes interesadas y que éstas pueden tener relación con el cambio climático o también pueden identificar los requisitos de esas partes interesadas en el cual se pueda distinguir entre los requisitos obligatorios, expectativas no obligatorias y los compromisos voluntarios de dichas partes interesadas. Importante referir que las notas no son específicamente debes, pero esto ayuda a clarificar más dentro de mi sistema de gestión cómo puedo fortalecer esas características. Bien, vámonos al siguiente cambio. 4.4. Sistema de gestión antisoborno. Del lado derecho sufre una modificación en el cual lo que establece el cambio es el sistema de gestión antisoborno debe estar documentado. Quedaba muy al aire ciertos conceptos de la versión 2016 en el cual no te daba tanta claridad relacionada a qué tanto puedo documentar. Hoy sí te pide que si ustedes tienen realmente evidencia que soporte lo que establece el sistema de gestión y que suma a tener una administración adecuada propiamente del sistema, pues se documente. Vámonos al 451. Otro de los puntos también relevantes que se modifican, en el cual ahora ya te pide que la organización debe realizar evaluaciones de riesgo de soborno a intervalos planificados. Sé que ya lo hacían de esa forma y ahora ya te establece que deben determinar dentro de su sistema de gestión con qué frecuencia los van a estar revisando. En algunas ocasiones lo hacíamos en una sola ocasión, esas evaluaciones de riesgo, y ahí la dejábamos, ¿no? Ya no tenemos otro ciclo de revisiones. Hay otras organizaciones que con cierta frecuencia se están actualizando estas evaluaciones de riesgo de soborno y hay que determinar esos intervalos planificados de revisión. Con esto cerramos el capítulo 4. Ahora vámonos al capítulo número 5, el tema de liderazgo y particularmente en el 5.1.1 de órgano de gobierno. ¿Qué fue lo que cambió? En la versión 2016 hablaba mucho entre paréntesis si existe el órgano de gobierno. Ahora el órgano de gobierno elimina la palabra si existe y ahora lo cita de la siguiente forma: cuando la organización cuente con un órgano de gobierno separado. Es decir, ya debe de existir un órgano de gobierno, pero aquí la diferencia es si es separado o es parte de la organización. ¿Y a qué me refiero si es separado? No necesariamente el órgano de gobierno tiene que estar permanentemente en la organización. Como puede ser, y mencionaba hace un momento, puede ser un consejo de administración que se reúna cada mes, cada 15 días, sea parte de la organización, sea parte también de un voluntariado o sean posiciones honoríficas en el cual con ciertas frecuencias mensuales, quincenales, independientemente del factor de tiempo que ustedes determinen, ustedes tendrán que tomar las decisiones, pero sí debe existir un órgano de gobierno, puede ser parte de la organización o separado, pero sí debe existir. Ya se elimina el rubro de si existe. Realmente muchas organizaciones han optado por aplicar el órgano de gobierno y más en la parte del sector privado, donde tomaban el de mayor autoridad para que tenga esta función en particular. Entonces, para que lo tengan presente, sí o sí debe estar un órgano de gobierno dentro de sus sistemas de gestión antisoborno. El siguiente rubro es el 5.1.2, la parte de la alta dirección. ¿Qué fue lo que se ajustó aquí particularmente en ello? Fue un ajuste del texto de la redacción. Si pueden ver el inciso A de la 2016, ahora del lado derecho 2025, es asegurándose de que se establezca la política antisoborno y los objetivos antisoborno. Ajuste de redacción, yo lo consideraría de
forma no de fondo, porque al final ya se estaba realizando esta actividad. Y el inciso B, asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión antisoborno en los procesos de negocio de la organización, es decir, del core business de la organización, tiene que asegurarse de la integración de todos estos requisitos dentro del sistema de gestión. Recuerden, el alcance puede ser o un proceso o una serie de procesos, donde nosotros lo que buscamos, o mejor dicho, lo que busca el sistema de gestión antisoborno es realmente donde pueda existir esta situación de una ventaja indebida, que es a la definición de lo que es soborno, donde se tiene que aplicar este sistema de gestión. Dicho de otra forma, y en un ejemplo muy particular, ¿dónde toma más relevancia, por así decirlo, el implementar un sistema de gestión antisoborno? ¿En un proceso relacionado a la realización de un producto o un servicio, o al proceso de compras, licitaciones, la parte de comisiones en el proceso de ventas? Entonces, esos son todos los puntos importantes en los cuales aquellos que van a arrancar una implementación inicial de su sistema tienen que determinar exactamente dónde son de su mayor interés, enfocarlo, y que tiene que ver en los procesos de negocio propiamente de la organización. Seguimos con el capítulo 5, en este caso el 5.1.2, que es la parte de la alta dirección, donde hay ciertos ajustes mínimos, en el cual, ahí lo tengo del lado derecho, donde hay la modificación relacionado asegurándose de que se dispongan los recursos necesarios para el sistema de gestión antisoborno. Lo que antes refería de desplegando los recursos suficientes, ahora son los recursos necesarios para la implementación y operación del sistema de gestión. ¿Qué otro cambio? En el inciso E, comunicando, y elimina la palabra internamente. Tienes que comunicar la importancia en todos los niveles de la organización, partes interesadas, pues de la eficacia y conformidad del sistema de gestión. Elimina la palabra internamente. El siguiente punto o modificación es en el inciso F, donde anteriormente habla sobre asegurarse de que el sistema de gestión antisoborno esté diseñado adecuadamente para lograr sus objetivos. Ahora ya lo modifica, asegurándose de que el sistema de gestión antisoborno logre los resultados previstos. Algunos van a hacer modificaciones de contexto, como lo citan otras normas, y vuelvo a insistir, es para la integración de una estructura armonizada, que entre los diferentes sistemas se hable del mismo lenguaje. Otro cambio, que es el inciso J, donde dice apoyando a otros roles pertinentes para demostrar su liderazgo. Elimina la palabra de la dirección. Es otro de los puntos también, un tema de forma desde mi punto de vista y de contexto. Y por último, en el inciso K, relacionado a la parte del fomentando el uso de los procedimientos para plantear inquietudes. Desde mi punto de vista, sí es un tema un tanto relevante, porque en la versión de 2016 habla para reportar la sospecha de soborno, que es muy diferente a un planteamiento de inquietud. Es decir, fíjense, el enfoque es muy diferente. Reportar una sospecha, donde ya seguramente tú tienes algo o alguna evidencia que te da indicio de que hay algo, o planteamiento de alguna inquietud. No necesariamente es que signifique que hay algo, pero si tú tienes que plantear una inquietud para hacer una denuncia y se proceda a una investigación, pues es importante para que se canalicen más temas de inquietudes y por lo tanto se hagan las investigaciones correspondientes, y esto permitiría pues fortalecer el sistema de gestión antisoborno. Vámonos al siguiente, en la parte del 5.2.1, y me refiero siguiente a la siguiente slide, donde seguimos con las modificaciones que son de contexto. Del lado derecho se agrega el rubro o el sistema de gestión antisoborno, donde habla que la organización debe asegurarse de que ningún miembro del personal sufrirá represalias, discriminación o medidas disciplinarias, o por informes hechos de buena fe o sobre una base de una creencia, que ya lo mencionaba. Simplemente agrega la frase o el sistema de gestión antisoborno y continúa donde se elimina para la organización, excepto cuando el individuo participó en la violación. Ya es mucho detalle, la organización, el sistema de gestión o el comité ha determinado eliminar esa última frase. Y en cada rubro donde nos encontremos el órgano de gobierno, donde entre paréntesis
mencionaba, si existe, ya se elimina. Acuérdense, ya si es obligatorio el órgano de gobierno, ¿de acuerdo? Entonces es parte de lo que hace cambio dentro del capítulo 5 y nos vamos a un requerimiento nuevo, que es el 5.1.3. En la siguiente slide, este sí es un requerimiento nuevo y sí me voy a permitir, en términos generales, a darle lectura, que es la cultura antisoborno. Es decir, que ustedes como organización tienen que desarrollar, mantener y promover una cultura antisoborno en todos los niveles de la organización y que el órgano de gobierno, la alta dirección y la dirección deben demostrar su compromiso, fíjense, activo, visible, coherente y sostenido con respecto a un estándar común de comportamiento y conducta que se requiere en toda la organización. ¿No les ha tocado que en algunas organizaciones no determinar el código de conducta o ciertas reglas de conducta ética o empresarial? Esto va a sumar al tema de cultura antisoborno y que también la alta dirección debe fomentar un comportamiento que respalde la política antisoborno, es decir, tiene que ser congruente la alta dirección con lo que determina su política antisoborno y lo interesante de este requisito es no cero tolerancia. No debe tolerar comportamientos que comprometan la lucha contra el soborno. De hecho, lo hemos visto así. Hay objetivos que dicen cero tolerancia a actos de soborno, tan pequeños o tan grandes que sean reales y que sean demostrables, evidentemente, para que eso sea cero tolerancia. Entonces, es muy importante invitarlos a esta cultura antisoborno para que de alguna forma se establezcan todos los canales de sensibilización en todos los niveles de la organización, incluyendo las partes interesadas, entre ellos los socios de negocio que tienen que estar dentro de esta cultura antisoborno. Bien, vámonos al siguiente rubro, que es el 5.2, política antisoborno, que es una de las primeras banderas que implementa la organización, donde hay algunos ajustes de contexto mínimo. Es decir, ya la 2025 ya no te piden mantener y revisar, y es decir, debes establecer una política, evidentemente tienes que mantenerla actualizada, asegurarse que sea revisada con cierta frecuencia, estarla comunicando internamente en todos los niveles de la organización. Entonces, eso es uno de los cambios. El siguiente, en el inciso D, es elimina la parte de revisión y logro, es decir, nada más menciona que proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos antisoborno. También elimina en el inciso E, incluye el compromiso de cumplir los requisitos y elimina del sistema de gestión antisoborno. Se asume que estamos hablando de ello. Por eso les digo que hay algunos cambios que literalmente son de forma. Otro de los cambios dentro del 5.2 es la política antisoborno debe, y uno de ellos es comunicarse dentro de la organización. Se agrega cada uno de esos niveles en los cuales ustedes son responsables de comunicar esta política dentro de la organización. Y uno de los puntos nuevos que también considero relevantes es comunicarse a los socios comerciales o socios de negocio que representen un riesgo de soborno mayor que bajo, que es un concepto que ya se había venido o que se ha manejado desde la 2016, pero aquí lo más relevante es que se tiene que comunicar la política antisoborno a los socios de negocio. Seguramente ustedes ya lo han estado haciendo. Aquí la invitación para aquellas organizaciones que no lo han estado haciendo, ahora es un nuevo requisito de la 2025. Vámonos al siguiente rubro, que es el 5.3, específicamente 5.3.1, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La 2025 elimina ya las palabras en la organización, se modifica y algunas referencias, como en el párrafo siguiente, en el cual habla o finaliza el párrafo tal como se describe en el apartado 5.1.2, también se elimina y a través de todos los niveles, también se elimina los requisitos, como lo hemos hablado en el último párrafo de esa lámina, el órgano de gobierno se elimina si existe y los requisitos. Básicamente aquí en el 5.3, específicamente en el 5.3.1, son situaciones de forma que son conceptuales como tal. Vámonos al siguiente capítulo, que es el 5.3.2, función de cumplimiento. Recuerdan que esta
término de función de cumplimiento muy usado, una persona y una figura muy importante dentro del sistema de gestión, ahora ya se le conoce como función antisoborno. Parecía que la parte de función de cumplimiento estaba encasillada dentro de un marco de referencia y nada más se dedicaba a la parte de cumplimiento. No, ahora ya es un tema más integral, es decir, de la perspectiva de las mejoras del sistema de gestión, de las situaciones que están sucediendo dentro del sistema de gestión, y debe ser un vigilante de cualquier situación y toma de decisión que se está haciendo y seguimiento de esa toma de decisión que se está haciendo dentro del sistema de gestión. Entonces, uno de los puntos también importantes es función antisoborno. Ya se elimina la palabra de cumplimiento. Y hay algunos otros ajustes de contexto que son de forma. Por ejemplo, en el inciso D, informa sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno al órgano de gobierno y a alta dirección. Ya lo hacía, ya estaba establecido en la 2016, simplemente hace un ajuste de texto. La función donde aparece ya a través de toda la norma de cumplimiento se elimina y ahora es la función antisoborno en cada uno de los rubros, y también en donde aparece el órgano de gobierno, en lo que aparecía entre paréntesis, si existe, también se elimina. Y vámonos a la siguiente slide, dando continuidad a la parte de la función antisoborno, donde hay uno muy relevante que está relacionado a la parte de versión 2016, donde habla que la alta dirección pueda asignar parte o la totalidad de la función de cumplimiento antisoborno a personas externas. Esto sí es un cambio importante porque ya no son personas externas, son partes externas, donde esa función antisoborno no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser una organización que se encargue de darle seguimiento a estas características. Entonces también es otro de los puntos relevantes y también de importancia para que lo consideren dentro de su sistema de gestión antisoborno. Con eso cerramos el capítulo número 5. Vámonos al capítulo número 6, que está relacionado con la parte de análisis de riesgos y la parte de objetivos y planificación de cómo lograrlos. ¿Qué fue lo que cambió aquí? Básicamente lo que cambió también son temas de contexto relacionado a, si ven en la parte izquierda en la versión 2016, se eliminan algunos rubros, algunas palabras relacionadas con identificación en el apartado 4.5 para mejorar, y en el inciso A también se elimina la parte de razonablemente, y en el inciso B también se elimina lo que establece como relacionados con la política y objetivos del sistema de gestión. Insisto, son muchos temas también de armonización en esta estructura como tal, y de la 2025, pues también parte de lo que se agrega es asegurar que el sistema de gestión antisoborno pueda lograr los resultados previstos, y en el inciso B quedaría como prevenir o reducir efectos no deseados. Ya se estaba realizando, son temas netamente conceptuales. Y continuamos con la parte del 6.1, donde también se eliminan algunas letras, como lo ven en la versión 2016, donde dice las acciones para abordar estos riesgos de soborno se elimina, y las dos palabras de mejora también se eliminan. Temas también netamente conceptuales. Y vámonos a lo que es otro cambio importante dentro de la 2025, que tiene que ver con el tema de toma de conciencia. En la versión 2016 habla sobre toma de conciencia y formación. Ahora en este rubro es la toma de conciencia y se divide en varios apartados, específicamente en 4 apartados, donde el primero está relacionado con la parte de la conciencia del personal. Es decir, digamos que todo el tema de toma de conciencia fue separado en estos 4 conceptos para darle una mayor precisión y un mayor punto relacionado a lo que ustedes como organización tienen que cubrir. Y en este caso, en la parte de toma de conciencia, pues tiene que ver que el personal debe tomar en cuenta pues la política, sus procedimientos, sus requisitos que deben cumplir, que son sus deberes, cómo contribuyen a la eficacia del sistema de gestión, las implicaciones de no cumplir con los requisitos propios del sistema de gestión, que tengan pleno conocimiento de sus procedimientos y su sistema de gestión, los beneficios de informar sobre sospechas de soborno y cómo y a quién puede informar sobre cualquier inquietud, y te hace referencia al 8.9. Posiblemente es algo de lo que ya se
tenía, pero ya es más particular, donde inclusive, y para cerrar este primer rubro del 731, pues también te pide que el personal debe tener en cuenta, la organización debe conservar información documentada, es decir, evidencia de los programas de concientización y cuándo y a quién se proporcionó. Es uno de los temas también relevantes, insisto, en este rubro de concientización o de conciencia hacia el personal. El punto número 2 es la capacitación al personal, es decir, ustedes como organización deben proporcionar al personal pues la formación o entrenamientos adecuados que sean en materia de la lucha contra el soborno. Es decir, y dicha formación debe abordar ciertas cuestiones según corresponda, teniendo pues como resultante la evaluación del riesgo de soborno. Y entre otros conceptos, nuevamente sí pide que estas capacitaciones tienen que ver con lo relacionado con políticas, procedimientos, los riesgos de soborno y el daño que pueden ocasionar a los empleados y a la organización, las circunstancias en las que puede producirse el soborno en relación con funciones y cómo reconocer dichas circunstancias, porque a veces el soborno nos puede pasar por enfrente y no lo reconocemos. Entonces no hay estas capacitaciones en las cuales dicen, hey, organización, personal, esto puede ser potencialmente un soborno. Pareciera que fuera algo sencillo, pero a veces hay mecanismos muy precisos en el cual pues buscan un tema de soborno y ni siquiera lo pueden reconocer. Entonces es un tema relevante que debe venir dentro de sus programas de capacitación. Y por último, dentro de este rubro de capacitación, pues todo lo relacionado a cómo reconocer y responder a las solicitudes u ofertas de soborno. ¿Qué pasaría si el gerente recibe? ¿Qué pasaría si el director comercial? ¿Qué pasaría si el gerente de compras? Si el gerente de licitaciones o cualquier otro rubro dentro de su proceso del sistema de gestión, ¿cómo sería la reacción al respecto de ello? Y para cerrar el tema de capacitación en este 732, ¿cómo pueden ayudar a prevenir y a evitar el soborno y reconocer los principales indicadores de riesgo de soborno? Hay indicadores, hay banderas internacionales en las cuales te refleja pues estos indicadores y tendencias de soborno que se dan a nivel internacional, y eso puede ser un mecanismo de capacitación y reconocimiento de temas de soborno. Información sobre capacitaciones y los recursos disponibles y resguardar la información o evidencia de estas capacitaciones, que puede ser en una aula, en una formación, que puede ser tutorías, que pueden ser inclusive experiencias que han vivido, que pueden ser ya sea del propio personal que dé estas capacitaciones o se contrate a externos para dar dichas capacitaciones. Y dentro del siguiente rubro, también te piden el bloque número 3 de este gran cambio en el capítulo 7, la capacitación específica a los socios comerciales y a los socios de negocio. Ojo en este rubro, aquellos que tienen socios de negocio, no los abandonen, ya es un requisito que se tiene que capacitar a estos socios comerciales y negocio, y que esto tiene que ver relacionado a teniendo en cuenta los riesgos de soborno identificados. Te cita en el capítulo 4.5, pues el resultante de ello es que ustedes como organización deben implementar procedimientos que aborden esta capacitación antisoborno para los socios de negocio y comerciales, y en este caso, pues que actúen en su nombre o en su beneficio y que puedan representar un riesgo de soborno mayor que bajo para la organización, y que deben de tener pues estos procedimientos para identificar a los socios de negocio para que sean aptos para estas capacitaciones, y que dicha capacitación se tiene que dejar evidencia de la misma para poder mostrar estas evidencias relacionadas, y que los requisitos de capacitación para los socios comerciales pueden comunicarse mediante los requisitos, ya sea, fíjense, puede ser a través de contratos, puede ser a través de similes, de convenios, de cualquier otro documento, inclusive de documentos corporativos en los cuales ellos dan fe que van a cumplir con todas las reglas que establece el sistema de gestión. Y el último rubro dentro de la parte del 7.3 es la parte de programas de sensibilización y formación. Es decir, que el personal debe recibir capacitación y sensibilización contra el soborno desde el momento en que comience a trabajar. No importa si está a prueba, no importa si ya tiene planta, y que estas capacitaciones o estos, mejor dicho, programas
de sensibilización tienen que estarse ejecutando a través de intervalos planificados, es decir, a ciertas frecuencias para asegurar que la organización pues constantemente esté con estos programas de sensibilización y que los programas se actualicen también para asegurarse que sean los vigentes para que se esté dando por logrado los objetivos en estas sensibilizaciones y formaciones. Vean lo relevante del 7.3, que son los grandes cambios que trae la norma 2025. Vámonos al siguiente capítulo, que es el 7.5, en el cual, particularmente en el 7.5.2, habla sobre el tema de creación y actualización. Ahora en la 2025, tema de forma, tema conceptual, le agrega la parte de información documentada. Con eso cerramos el capítulo número 7. Vámonos ahora al capítulo número 8, que es planificación y control operacional, donde como al eliminar los procesos contratados, ahora ya lo hace en esta estructura armonizada, donde la organización debe asegurarse de que los procesos, productos o servicios proporcionados externamente que sean relevantes para el sistema de gestión estén controlados. Lo que mencionaban ya otras normas ya actualizadas. Entonces es parte también de lo que se actualiza en este requisito y agrega una nota en la cual una organización externa está fuera del alcance del sistema de gestión, aunque la función o proceso proporcionado externamente esté dentro del alcance. Hace una anotación a qué se refiere esta organización externa. Bien, con eso cerramos el 8.1. En el 8.9, los demás no los cito porque es exactamente igual. Y me refiero a la parte de controles financieros, controles no financieros, debidas diligencias, implementación de esos controles, se mantiene exactamente igual. No hay cambio de la versión 2016 a la 2025. En el 8.9, que es planteamiento de inquietudes, te habla sobre una nota, es decir, y es un tema también importante, y es hacerles una invitación porque ya está existiendo una familia de normas asociadas a la parte de 37001. En este caso, en la nota 4 de la nueva norma 2025, te habla sobre, una referencia a la 37002, que es la parte de gestión de denuncias, que de hecho tiene el mismo nivel de estructura armonizada, en el cual para la gestión de las denuncias hago la invitación para que conozcan esta norma, en el cual te va a dar todos los pasos para hacer esta gestión adecuada de las denuncias. Y en el 8.10, donde te habla sobre investigar y abordar el soborno, lo nuevo es la nota 3. También te hace referencia, pero ahora a una especificación técnica que es la ISO TS 37008, en la cual esta es una guía muy en particular de cómo llevar a cabo las investigaciones internas para que sean efectivas. Entonces ya hace referencia también a esta norma para que también la puedan consultar y en sus investigaciones internas sean más eficaces o tengan todos los elementos para que se haga una muy buena debida diligencia de esa investigación. Con eso cerramos el capítulo número 8. Vámonos al capítulo número 9, en el cual particularmente en el 9.1 elimina varios incisos que cito y que marco en la parte de la 2016, que es el B, de quién es responsable del seguimiento, y es el F, a quién y cómo se debe reportar dicha información. Eso se elimina. Los demás incisos que no se mencionan aquí se mantienen en esta versión 2025. En el siguiente rubro del 9.2.1, dando esa referencia de armonización en esa estructura, ya pone un título al 9.2.1 que es generalidades y agrega una nota de referencia en el cual te lleva al anexo A16. En el siguiente punto, 9.2.2, antes en el 2016 no tenía título, ahora sí, ya le llama programa de auditoría interna. Es lo que les digo, es parte de esos ajustes en esa estructura armonizada y que me refiero mucho porque realmente lo que está buscando es que estos sistemas integrales tengan una fácil integración en relación al comparativo de las diferentes cláusulas y subcláusulas de diferentes sistemas de gestión y sea más fácil. Adicional a ello, de la parte 9.2.2, se elimina seleccionar auditores competentes. Ahora lo que te establece es seleccionar a los auditores para llevar a cabo auditorías y asegurarse la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Elimina del lado izquierdo la parte de cumplimiento
hablando de la función antisoborno y elimina la palabra si existe, hablando del órgano de gobierno. En la siguiente slide, en el 923, ya agrega el título Procedimientos, Controles y Sistemas de Auditoría, que en esencia es la misma estructura, simplemente hace un ajuste al nombre de la subcláusula. Y en el 924, que no dejamos o no soltamos el tema de auditoría interna, ahora titula el 924 Objetividad e Imparcialidad, donde establece pues todos los requisitos relacionados a cómo es el desempeño del equipo auditor en la ejecución de la auditoría. Y el 9.3 no se elimina, para que no vayan a ver todo el texto que está subrayado en color azul, básicamente lo que hace es ajustarlo. Sí, el 932 del órgano de gobierno sí se elimina, pero lo ajusta ahora, no el 932 que aparece del lado izquierdo, sino lo ajusta en el 931 de generalidades, donde establece que el órgano de gobierno debe realizar las revisiones de la implementación del sistema de gestión antisoborno como parte de la alta dirección a intervalos planificados. Sigue estando el mismo requisito, solamente la cambia de la subcláusula de la 932 al 931. ¿Para qué? Para darle pie a la revisión por la dirección, donde el 931 que te habla de la revisión por la dirección, ahora ya precisa más los rubros relacionados a los elementos de entrada y a los elementos de salida que aparecen en el 2025, me refiero a la versión vigente, 932 elementos de entrada y 933 elementos resultados de la revisión por la dirección, típicamente conocidos como elementos de salida. No hay ningún cambio en particular en los resultados de la revisión por la dirección. Sí ajustes en la parte de las entradas de la revisión por la dirección, principalmente el C, donde es un requisito o un elemento nuevo relacionado con cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas que sean relevantes para el sistema de gestión. Requisito nuevo, así como las oportunidades de mejora, que ese simplemente se ajustó, ¿de acuerdo? Para que lo tengan presente. Vámonos al siguiente, que es el 9.4, la revisión de la función antisoborno, en el cual ya se elimina la palabra y básicamente ajusta una nota relacionada con la frecuencia de tales informes, depende de la estructura y las necesidades de la organización. Con eso cerramos el capítulo número 9 y sus cambios de la versión 2016 a la 2025. Y nos vamos al capítulo número 10 relacionado al tema de la 2016, donde iniciaba con no conformidades y cerraba con mejora continua. Ahora en la 2025 los invierte. Inicia con la mejora continua y cierra con el rubro de no conformidades y acciones correctivas. Simplemente hace una modificación al respecto de ello. No hay más cambios en el capítulo número 10. Y me permito también agregar, aunque es una guía de referencia a los cambios en el anexo, no en todos, pongo el summary o el resumen de los cambios que se han dado de la versión 2016 a la 2025. El primero es en el anexo A2.1, donde hace referencia a la norma 19.600, ahora ya hace referencia a la 37.301, la parte de compliance, ya hace referencia a esa norma. En la versión 2016 elimina el anexo A3 razonable y proporcional y ahora ya lo cambia por sistema de gestión antisoborno, donde te da todos los detalles de alguna forma de cómo llevar a cabo la administración y todas las particularidades relacionadas al sistema de gestión antisoborno. Y si hablábamos desde el 5.1.3 de la cultura antisoborno y el 7.3 de la parte de sensibilización, la parte de capacitación, etcétera, hay un anexo muy particular al respecto de ello, que es la cultura antisoborno, que es el anexo 5.2, que es nuevo, donde viene un extenso rubro de todas las situaciones que se busca relacionadas a estas cláusulas que acabamos de mencionar. Pongo algunos ejemplos donde establece ya detalle que la administración debe implementar, que promueve, respeta de manera activa la cultura antisoborno de la organización, asesora, da seguimiento, en este caso sobre el ejemplo de la importancia de la cultura antisoborno, y hace hincapié en la cultura antisoborno de la organización en el programa de inducción para el personal. Vienen más conceptos, solamente hace referencia que es un anexo completamente nuevo en la 5.2. Y para cerrar con los últimos dos cambios,
En el anexo A831 de conflicto de intereses, ya estaba el anexo, ahora en el A831 agrega algunos incisos relacionados que cuando el superior jerárquico de una organización tiene intereses financieros personal en el negocio de un competidor, en fin, te habla sobre temas de conflicto de intereses ya en particular, ya sea cualquier persona dentro de la organización que opere un sistema de gestión, pues es susceptible a estos rubros relacionados con conflicto de intereses. Y aquí destaco uno de los cambios que yo considero también, o la norma considera que es importante, es que esta parte de conflicto de intereses en función de cómo lo tengan ustedes, tiene que ser revisado cada año. Si lo hacen a través de la debida diligencia al personal para estar monitoreando estos conflictos de intereses o el mecanismo que ustedes tengan determinados, se recomienda que sean revisados de forma anual. Y el último rubro es el anexo A11 relacionado con controles financieros. Se agrega un rubro relacionado a que estos controles financieros deben estar bien diseñados y que actúan como controles y equilibrios para disuadir el comportamiento indebido al aumentar el riesgo de detección y captura de información para permitir una buena investigación. Si se fijan en términos generales, es parte de lo que establece todos los cambios de la 2016 a la 2025. Después, ¿qué tengo que hacer? Importante, esta norma ISO 37001, versión 2025 en su segunda edición, recientemente acaba de salir, que es el 28 de febrero. ¿Qué es importante hacer en esto? Es informar y capacitar sobre los cambios importantes clave que hemos mencionado al personal de su organización. Hay que actualizar al grupo de auditores internos, hay que implementar estos cambios dentro de su organización, hay que ejecutar posteriormente a la implementación una auditoría interna para asegurar que todos esos cambios se han ajustado adecuadamente y hay que llevar a cabo las revisiones correspondientes, ya sea tanto para la función antisoborno, el órgano de gobierno o la alta dirección y el órgano de gobierno para asegurar que estas actualizaciones se han hecho de una forma adecuada. Y por último, ¿qué debo hacer para mi próxima auditoría? ¿Dónde de alguna forma es el estatus y cómo vamos a llevar esta parte de migraciones? Lo primero es que hay que esperar las notificaciones oficiales de Global Standard, de los organismos de certificación, para que nosotros indiquemos cuáles son los procesos de transición. Aún no salen esas notificaciones, estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestros comunicados en la página web para poder informar a ustedes como clientes cuáles son las fases de estas transiciones. También verifica el proceso de transición y estén pendientes de toda la información que nosotros manejemos dentro de la organización aquí en Global Standard. Como ven, son temas importantes, muchos sí de conceptos, de forma, pero hay algunos puntos que son de fondo muy importantes que ustedes tienen que actualizar. Esperemos que esta información haya sido de utilidad, esperándolos en el próximo webinar, donde seguramente vamos a ver información muy relevante. Los invitamos a nuestras redes sociales y página web para cualquier información relacionada con sistemas de gestión. Con esto es todo, finalizamos porque aquí en Global Standard compartimos conocimiento.